Pues Salvador Batlle, muchas gracias por atendernos y por traernos a este espacio. Si nos Gracias. quieres explicar un poco dónde estamos, para empezar, pues así nos situamos. Pues mira, ahora mismo es la primera vez que hago una entrevista aquí, Vale. con este plano. Estamos en la viña del Puigrodó, en el paraje de las Salinas. Ujú. Esto que ves al fondo es la montaña de las Salinas, es donde hay el pico comarcal, la montaña más alta de la comarca, de la Lampurdá, Ujú. haciendo de frontera con Francia. ¿Vale? En el otro lado está el Vallespir, la Cataluña Nord, pero ya es el estado francés. Y aquí es donde empecé, literalmente, a crear todos estos vinos en el Lampurdá. Esto, aquí empezaste y con cuántas hectáreas podría, o cuánto, qué viñas, ¿no? Digamos. Bueno, ¿Cómo fue? ¿Tú viniste aquí o...? Yo llegué aquí del Alt Camp, del Baix Penedès, que es de donde soy originario, en 2013. Cosmic, lo que es Cosmic en Lampurdá, ha sido un proyecto que prácticamente se ha creado de cero. Viñedos viejos aquí, tuve la suerte de encontrar dos parajes, uno de los cuales es donde estamos ahora, que es donde encontré todas las parcelas de Viña Vieja, de Cariñena Blanca, de Garnacha Gris, de Cariñena Gris, de Cariñena Tinta, de las cuales he podido reinjertar viñedos que ya formaban parte de la bodega que compré, l'Antic Celler Generi, y plantar nuevas parcelas, porque tenemos que entender que todo esto durará lo que durará, ¿no? En un plazo de 50 años es posible, probablemente esta viña ya no esté, y lo importante es regenerar lo que heredamos de nuestros ancestros y plasmarlo al mundo pues con una visión renovada y actualizada, lo que la sociedad nos pide. Claro. Y tú cuando llegas aquí, vienes de Penedès, ¿no? Digamos. ¿Y qué te hace venir a esta zona? ¿Ya tenías pensado venir aquí a la zona de Lampurdá o qué te hace venir? La intuición. La intuición. Y tal vez es como suena un poco temerario, pero yo no conocía nada de Lampurdá ni tampoco de sus variedades autóctonas. La intuición. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y tú cuando vienes aquí ya vienes con un rodaje a nivel vínico o con una filosofía ya marcada? ¿O llegas aquí y empieza el inicio de todo, digamos? No sé cómo... Tenía mucho que decir, interiormente tenía mucha creatividad acumulada, ganas de manifestar inquietudes, y entiendo que este sentimiento hizo que todo se manifestara de una forma más vertical, más rápida, en un espacio de tiempo más corto se manifestaron y tomaron cuerpo muchas cosas al mismo tiempo. Porque yo empecé a hacer vino en el 98, era adolescente. Como bien sabes, hacer vinos es un tema burocráticamente difícil, empezar a hacerlo legal, ¿no? Una cosa es hacer vino para hobby, la otra es hacer un vino para vender aquí y vender a otros países del mundo. Y claro, mi frustración durante todo este periodo de tiempo que contempla del 98 al 2000 y pico, era que, bueno, que claro, hacías vino, pero te faltaba dar el salto a nivel de poder vinificar, comunicar y vender algo bajo una legalidad, ¿no? Y esto a mí me costaba encajarlo en el sistema familiar donde estaba, porque significaba muchos cambios a nivel familiar y también tomar riesgos que a veces no son fáciles de tomar. Y aquí pues encontré todas las respuestas a mis... Libertad, ¿no? De poder hacer... Qué bueno. Sí, sí. ¿Pero ahí en el Penedès aún continúas haciendo alguna cosa o ya te has desvinculado? No. Porque sé que hay algo... Continúo pero no sé. y prácticamente la mitad de mis vinos salen del Penedès. Porque al final Cosmic lo que quiere dar valor, Cosmic da valor a lugares donde hay una conexión, donde hay un valor
en viñas, viñedos viejos, viñedos jóvenes, variedades que se estaban perdiendo y que tienen un gran valor cultural y enológico. Y esto para mí no es muy difícil separarlo, o sea, es simplemente decir es esto o es aquello. Cosmic es el todo, y es el todo con el que yo conecto y con el que yo siento, ¿no? Y en PNDES, que son mis orígenes, pues sigo trabajando e incluso gestionando plantaciones de variedades como Sumoy o Monastrell, y cuidando de viñedos viejos también de Macabeu y Sumoy, que si no vinificara, seguramente estarían ya no estarían. Claro, la recuperación, ¿no?, de los viñedos. Mm. Entonces tú, digamos que estudias la carrera de enología. No hice carrera. Ah, pues... Hice estudios técnicos. Vale. Y después trabajé a autoconocimiento, o sea, experimentar, haciendo mis vinos. Sí que trabajé en verano en la cooperativa de Llorens y después estuve en Nueva Zelanda, pero me lo tomé más como una experiencia vital de vida, de conocer gentes y lugares, más que de aprender a hacer un tipo de vino, porque eran experiencias más en la gran industria, ¿no? Claro. Pero bueno. Porque el perfil de vino seguramente no era lo que tú ya buscabas, ¿no? Digamos que lo que había marcado antes no es bien lo que es la tendencia de... No. Ni tampoco lo que te enseñan en la escuela técnica, no. No. Pero bueno, está bien, tienes unas bases y tú te cuestionas lo que te quieres cuestionar y decides hacia dónde quieres ir, que es lo que al final más valor le doy, ¿no? El poder de decidir, cuestionarte las cosas y escoger cuál es tu camino, sin atacar ni sin desacreditar nada. Tú decides sobre lo que tú te autocuestionas y el mundo lo recibe o no lo recibe. Pero lo bonito es esto, ¿no? Poder decidir. Claro. Decidir. Sí, porque también estamos hablando de que ahora quizás sí que se está intentando esto, ¿no?, de recuperar las variedades autóctonas o variedades que son de la zona. Pero hubo una época que seguramente la que tú viviste, ¿no?, de que era variedades francesas, ¿no?, el estilo francés muy marcado. Y imagino que eso también vas viendo que por aquí no quiero ir, ¿no?, a lo mejor. Me ha enseñado que el ser humano funciona a veces por modas, un poco, ¿vale? Y que a veces esto nos recuerda que tal vez el ser humano o la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, funciona más en formato rebaño, ¿eh? Y a veces lo bonito no es decir ni lo bueno ni lo malo, que no hay nada ni bueno ni nada malo, no. Es muy relativo. Pero sí que a mi forma de ver la vida y entender las cosas me gusta que el vino genere un diálogo, ¿eh? Que cada persona se cuestione o decida hacer o consumir un vino más por la moda que puede existir, que sea una decisión, que sea una filosofía. Al fin y al cabo es decidir cómo eres más feliz, qué hace un mundo mejor, qué te hace más persona, qué te hace más solidario en un espacio o en una determinada acción y poner la acción. Porque, ¿qué tipo de agricultura trabajas aquí en Cosmic? Bueno, básicamente a mí me gusta decir que es viticultura tradicional, ¿vale?, a pesar de que está certificada en ecológico y a pesar de que también trabajo en biodinámica o utilizando criterios biodinámicos. A eso me refiero que utilizo mínimo tres aplicaciones de preparados biodinámicos al año que no genero yo en mi propia finca, sino que compro, pero que de forma regular desde el 2013 aplico en los mejores momentos que determina el calendario. ¿Cuáles son los compost? ¿Tienes siempre o vas repitiendo o tienes diferentes? No, son los tres básicos, el 500, sí, el 501, sí, después un mariatún, cuando corto la hierba o cuando pico los sarmientos, que los dejo incorporados en el suelo, y después, años aleatorios, hago el compost, con todos los preparados dentro de la pila de estiércol,
y que mezclo durante un año. ¿Y cómo lo repartes? ¿Lo repartes aleatoriamente o ya tienes unos puntos donde...? ¿Cómo reparto el compost o los preparados? No, los preparados. No. Básicamente buscas los días, ¿Vale? dinamizas en la hora que corresponde. Si es preparado 500 lo haces a la tarde, si es preparado 501 lo haces por la mañana, muy pronto, antes no salga el sol, por los ciclos de respiración y exhalación de la tierra, y buscas el momento más adecuado y lo haces, dinamizas y lo aplicas. Y siempre es la misma dosis por hectárea, porque esto no es un tema de función de materia activa de choque, esto Claro. es energía, o sea, es como la homeopatía, no es cuestión de cuánta cantidad tiras, sino es la información que tú aplicas en la parcela. Claro, porque todo esto sale de vegetal, de manera natural. ¿Tú intentas plantar plantas para ayudar a la planta o cómo? Lo hice durante 3 años y mi experiencia fue que aquí no se desarrollaba bien la cubierta vegetal, sobre todo con leguminosa, porque es un terreno muy crudo, muy granítico, muy seco. Cuando hace frío combinado con aire, prácticamente tenaz y se mueren, se quedan deshidratadas. Y sí que hay parcelas que sí que ha funcionado, sobre todo las parcelas más de abajo, que hay más humedad, pero en general, intuitivamente, no lo afirmo, he sentido que no es necesario. Entonces la parte de nitrógeno lo aplico en formato compost y dejo cubierta espontánea. Claro, porque al final es eso, ¿no? No todo es blanco-negro. No. Tienes que ver... Son 7 años que estoy aquí y creo aún... que solo sé las bases, de verdad. Y dirás, exagerado, no, hay cosas que además seguro. tú también vas cambiando, tu espíritu va cambiando, cada 7 años vas transformándote como ser y lo que antes tenía un punto de vista, tal vez ahora lo ha cambiado, incluso socialmente. Claro. Somos cambio, todo es cambio. Todo. Entonces, ahora estamos aquí, las líneas son esas, respetar el espacio, el lugar, las variedades, ser feliz haciendo esto, pero se puede hacer por muchas vías diferentes. Claro. ¿Los vinos han ido cambiando? ¿Has notado tú que vas evolucionando de alguna manera o sigues una línea desde el principio? ¿Sabes qué pasa? Que cuando pruebo los primeros, como que han envejecido, claro, la comparativa la podrías hacer si pudieras viajar con la máquina del tiempo y probar en noviembre del 2015 cómo estaba la cariñera blanca y la cariñera blanca de ahora. Hay cambios, sí que hay cambios, pero realmente las líneas básicas, maestras de cada vino o de cada vinificación son muy fieles a los orígenes. Sí. Sí, y no sé, es curioso, no sé, o empecé con mucha solidez, o ¿Ya desde el principio? y que, ¿sabes? Que está muy bien enfocado desde lo que yo creo que quiero hacer, pero no noto un cambio de decir, es que ahora ya esto lo haría de otra forma. No. Qué bueno. ¿Tú cuando llegas aquí al pueblo ya ves clara la casa o te pones a buscar o cómo fue el inicio? No sé, me hace gracia el... Bueno, a ver, no fue fácil, o sea, fue fácil, pero no inmediato. Porque es un espectáculo la casa. Sí. Hubo un tiempo de trabajar la paciencia y la fe, ¿no? Y bueno, yo llegué aquí porque había una bodega que estaba en desuso, estaba cerrada desde hacía 3 o 4 años. El antiguo propietario es un señor, Francesc Soler Lladó, que aún está vivo, una genial persona, magnífica persona. Y claro, ellos vendían la bodega. Yo no tenía nada prácticamente, estaba empezando, ¿no? Es muy difícil. Claro, es que... Y era en 2013 que estábamos en el corazón de la crisis que empezó en 2008. Ya te puedes imaginar. No, es que esta parte es curiosa, es decir, cómo se crea, ¿no? Cómo llega... Muy difícil, pero no sé, supongo que la energía del convencimiento, ¿no? La fe, el convencimiento, tener una respuesta a un problema, cuando tú tienes una voluntad de hacer y se manifiesta una negación por la otra parte, pero tú tienes tanta fe en eso que le das soluciones y respuestas constantemente, aunque tal vez no sean de su agrado, hace que se muevan las cosas.
Claro. Y Cuando se ves una movieron... negativa, ¿no? Dices, espera, voy a buscar, ¿no? Sí, y se movieron. Al final se movieron, se facilitaron. Pude también recibir una aprobación de ayuda para incorporación de jóvenes agricultores. Qué También bueno. eso lo quiero recordar porque realmente fue muy clave Claro. para conseguir que Cosmic se manifestara en la Ampurdá. Y nada, y en 2014 finales ya pude hacer la compra del pequeño espacio. ¿Tú consigues la bodega ya con un trozo de parcela o después las parcelas ya vas consiguiendo? Yo, o sea, cuando llegué había la bodega en desuso y las viñas de la bodega, que básicamente había Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Variedades clásicas Sí, francesas. el mes de mayo es cuando llego. El mes de junio me viene un vecino, el Marc Downis, y me viene a plantear que tiene una viña vieja, que el suegro murió y se quedó la viña prácticamente abandonada, Hostia. que es donde estamos ahora. Y aquí, cuando inspeccioné el terreno que me proponía de que quería que yo me hiciera cargo, descubrí pues estas variedades que ahora mismo estamos degustando. O sea, empecé a encontrar uvas blancas que nunca había visto, con una acidez increíble, variedades de color rosado, y claro, el mensaje estaba claro. O sea, era como ahí se reveló todo. Y ese mismo año, 2013, ya vinifiqué la bueno. confianza, Garnacha Gris, la valentía cariñena blanca, la paciencia, espumoso, la esencia dulce. O sea que ahí fue cuando ya dijo, yo quiero ir por ahí, Sí. bueno, que quiero ir. Todo te enfocaba a ir Se por enfocó allá. todo, o sea, se reveló todo el mensaje. Qué bueno. Y empecé con la estrategia de restauración. O sea, todos los viñedos que trabajaba del antiguo propietario, los reinjerté, haciendo una selección masal de las variedades de viña vieja que tenemos aquí, ¿Vale? y reinjerté todas esas viñas emparradas de unos 20 años de edad, para ya poder tener un poco más de este tesoro que estaba aquí olvidado. Claro. Y Bueno, y me consta que la cariñera blanca es una variedad que olvidada, ¿no? En algún momento. sí, especialmente Aquí en la durante zona. los 80 y 90 se arrancaron, sobre todo los 90 y principios del 2000, se arrancaron muchas viñas viejas donde había cariñena blanca, gris, porque Sí, antes sí. había una mezcla, ¿no? Era mezcla de la misma variedad, pero con genéticas diferentes. Y sí, se arrancaron muchas viñas, sobre todo periodo que daban subvenciones para arrancar viñedos. Hostia. Entonces, claro, gente mayor, que no Claro. tenían que no tenían continuidad, precios muy malos, pues bueno, pues era una solución. Entonces, Claro. se arrancaron, aparte que es una variedad que no estaba admitida en por el Consejo Regulador ni como variedad, ahora sí, desde este año. Y bueno, y fue la época de decadencia, y después a finales de los 90 empezaron a entrar variedades de Francia, sobre todo de Bordeaux, las Cabernet, Merlot, en general en toda España, y esto hizo aún más Más daño, diluir el mensaje de lo que teníamos aquí. ¿no? Pasada. Entonces, una vez ya tienes, digamos, montada la bodega y ya tienes el perfil de vinos, ¿cómo se hace para llegar a un público? Esta parte, como La llegar a verdad, restauración, tiendas, no sé, al final. La verdad, sinceramente, no sé qué responderte, porque ¿cómo te diré? No sé, no lo sé ni yo. O sea, no hice nada en concreto, hice lo que me gustaba, lo comuniqué. También tuve la suerte de cruzarme con personas que eran grandes comunicadores y que lo que veían en mis ojos, en mis manos, en mi lugar, pues les gustaba y tenían ganas de compartirlo. Y entiendo que gracias a estas personas también mi proyecto pudo llegar a más gente de forma más rápida. Claro. Y esta gente pues aún Ayudó a siguen. impulsar, ¿no? Lo han impulsado y se han ido haciendo redes y cadenas y se ha ido extendiendo de nuestra casa a otros lugares del mundo. Qué bueno. ¿Y cómo está ahora Cosmic? Bueno, este año me imagino que ha sido difícil. ¿Cómo lo has vivido o cómo estás viviendo todo esto? No lo digo por hacerme el coaching alegre y motivador, pero este año lo veo como una gran oportunidad ¿Sí? de reestructurar el mundo.
es un año duro, tenemos muchos amigos y compañeros de restauración y otros sectores, bodegueros igualmente, Sí, sí. que obviamente pues se ha parado el mundo, se ha parado el consumo, y esto genera una crisis, ¿no? Una crisis de gestión. Pero las crisis siempre son oportunidades de reflexionar, ver qué podemos hacer y, y cómo podemos redirigir nuestro trabajo. Porque también es cierto, y es mi punto de vista, que tal y como estaba funcionando el mundo, no podía durar mucho tampoco. Iba bien. El sistema donde estábamos metidos, y todo cambio genera una incomodidad. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad, sobre todo de enfocar el tema creativo y el tema alimentario, todo el tema económico a la aportación humana que podemos hacer. O sea, enfocar las cosas no solamente desde lo económico, No. sino desde lo humano. Esta botella se ha hecho dignificando el precio de la uva. Esta botella sale de esta agrupación, donde la gente, su elección, sea la que cambia el mundo. Nada que no conocemos. No, no, está claro. Y a nivel de bodega, ¿cómo ha sido? El año ha sido difícil, por lo que me consta de tema de plagas y de... ¿Cómo os ha afectado a vosotros? Ha sido un año de mucha marcha, ¿eh? Sí, ¿no? Ha sido un año sobre todo seguramente ha sido el año que yo recuerde, uno de los años con más infecciones de mildiu, por las constantes precipitaciones, Sí. una detrás de la otra, que afectaban constantemente a la contaminación de este hongo que sale cuando hay humedad, temperatura y más de 20 litros por metro cuadrado. Pues ha sido terrible. Hostia, ¿no? Gestionar esto emocionalmente a nivel de el mundo se ha parado, llueve mucho, hacer muchos tratamientos, todo lo trabajas en bio, ¿eh? Aquí no puedes trabajar con productos de choque. ¿Cómo lo contrarrestas, no? Pues ha sido un año yo personalmente lo he gestionado, creo que bastante bien. No he perdido mucha cosecha, Vale. la he perdido más por los jabalís en las montañas que no por el mildiu. Pero es cierto que en general ha sido un año muy, muy duro en este aspecto, Sí, ¿no? porque yo tengo 8 hectáreas, es más fácil gestionar esto, pero si tienes 15, 20 o 30, el círculo para hacer y cerrar los tratamientos es más largo, entonces es más difícil. La palabra sería resiliencia. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, superarte, resistir, volver a empezar, superarte, resistir y ser creativo dentro de este espacio emocionalmente duro. Sí, porque ha habido compañeros que me consta que, bueno, fatal o que le queda en bodega muchísimo vino. Y es que encima se ha juntado todo, ¿no? El tema Sí. restauración, tema de... complicado. Sí, ese tema vino, no, estoy muy contento. ¿Sí? Pues en general lo he podido vender todo, Muy bien. pero también es cierto que no es un proyecto muy grande Claro, y sí. está muy, muy repartido por el mundo. No dependo solo de una zona en concreto, y esto pues ayuda. Está muy bueno este, ¿eh? Pues me quedaba el tema del proyecto. ¿Estás con algo? Ahora mismo, Sí, no sé, ¿o tienes en mente algo de hacer? mira, estos días leo, escucho muchos audios, paso muchas horas en silencio solo, intentando Tengo 38 años, pronto Ah, igual que 39, nosotros. y cada uno es como es, pero estoy en un momento donde me gusta saber realmente qué puedo aportar de máximo valor al mundo, y cuál es mi mejor versión como persona. O sea, sí que a veces te puedes decir, mira, estoy aquí, hago mis botellas y me lo gestiono solo y lo vendo y más o menos, pero saber explorar si puedo hacer algo más para ser mejor persona y sacar mi mejor versión, ahora estoy en esto. Y a nivel de proyectos, supongo que conectando con esto que te manifiesto, pues hay 2 proyectos que han nacido. Vale.
Uno es el de Amor per la Terra, Sí. que soy un cofundador, junto con 2 amigos y socios, y que lo que busca es pues un poco trabajar con la energía de colectivo, Ujú. dar valor a personas y territorios que tienen magia, ¿vale? Personas que tienen parcelas de viña y formas de trabajarla que creo que son increíbles, hombres y mujeres, de l'Empordà, del Sí. Penedès, del Camp de Tarragona, y plasmar esto al mundo, ¿vale? Una forma de trabajar más que es más desde un conjunto que no desde un solo yo, ¿vale? Y otro proyecto que aún no es público, pero se está gestionando, que nace desde Cosmic, de momento, que se va a llamar Vins de Pagès. Molt bé. Y la idea es vinificar vinos de consumo diario, vinos de mucha calidad, de mucha calidad-precio, en formato backing box, vino natural o vino de muy poca intervención, que el valor sea defender un precio digno de la uva, cosa que con la crisis que estamos viviendo, pues muchos viticultores, empezando por mi padre, no tienen un mercado digno o no tienen un mercado para vender sus uvas, y muchos consumidores no tienen un vino digno que beber cada día, que no les cueste un precio inasumible para su economía y Claro. que además les apetece beberse cada día un vino, pues intentar buscar este vino, este espacio, ¿no? También, Está muy bien. y ahora estoy en esto. Y el de Amor per la Terra, no sé, para explicarme un poquito más cómo surge o con qué personas. Yo, Sí, Amor por la Terra, bueno, surge de la visión que veo del mundo, donde partiendo de la misma base, ¿no? Filosofía, ¿no? Viticultores que tal vez no tengan la posibilidad o el conocimiento de hacer vino, pero tienen una magnífica parcela, una magnífica viticultura, y darle valor a ese trabajo, cerrar el círculo, que esta uva se vinifique, se comunique, y esa persona pues cierre el círculo sin que una persona, un particular, compre esta uva y se haga un nombre. Vale. Lo que sería el vino de negocio, que es Sí, súper sí. respetable, yo no tengo nada en contra de esto, pero creo que a mí me alimenta más el alma el hecho de tener que trabajar como persona, el hecho de gestionar, de relacionarme, de trabajar con un diferente, porque realmente no es fácil. Cuando trabajas en colectivo hay muchas formas de ver, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Porque aparte no solo en l'Empordà, ¿no? Sino vais a... Sí, lo hacemos mira, vinificamos viticultor, el David Pujol Cargol, que está aquí en Masarac, y lo vinificamos aquí, en su bodega, ¿Sí? o el primer año lo hicimos en otra bodega que alquilamos el espacio. No tenemos bodega física. O sea, que os juntáis todos y buscáis... Un lugar donde vinificar. Sí. Yo llevo la parte mayoritaria de vinificación, la parte técnica. ¿Sí? Jaume Jordà, que es mi amigo y socio, es como un poco la persona administrativa, y que se dedica pues, a administrar, comunicar, vender un poco el rol. Y Xavi Rutia, que es otro amigo y también socio, se dedica también a esta parte más de comercial y de interactuar con espacios comerciales. Vale. O sea, que estáis tres Sí. y estáis gestionando... Sí. Y después pues no hay es un sistema un poco, yo creo que moderno, una visión más de no tener una propiedad o constituir algo como propio, sino gestionamos espacios, interactuamos con grupos y llegamos a pactos. Yo vinifico ahí o vinifico allá o llevo la parte técnica. ¿Te hacen una llamada o tú buscas el sitio? O cómo... No, yo busco el sitio y decido cuándo se sitio. entra la uva, cómo se macera, qué día, qué mezclas hacemos, voy, chequeo, hago pero hay un equipo humano Vale. que procesa mis propuestas, ¿vale? Y bueno, ya te digo, claro, es muy fácil hacerlo tú en casa, que tú eres el rey del mambo con todo, Claro, que cuando tienes que adaptarte a muchas formas de ser diferentes. Sí, que al final tenéis la misma filosofía final de cuidar y tal, ¿no? Pero cada uno con su punto de vista, ¿no? Exacto. Y cerrando el círculo, cuando tienes ya el vino hecho, lo presentas, claro, estás cerrando una historia de una relación de amor entre una persona y su tierra.
y esto yo creo que es muy enriquecedor, porque Claro. ahí detrás hay un equipo humano de personas, ¿no? Año tras año, esa persona si ve la luz y ve que su camino de vida es hacer vino Ujú. y quiere empezar a hacer vino y dejar el colectivo, pues mira, habrá servido de algo, ¿no? El Claro. hecho de iniciar una acción. Porque tú llegas y asesoras a esta persona o de momento esto lo gestionáis y la persona está al margen. No, al contrario. Yo simplemente intento interpretar su tesoro. Vale. O sea, yo nunca voy a decir qué tienen que hacer porque son ellos los que me enseñan a mí. David Cada Bages, uno por su- ejemplo, tiene una finca increíble en la zona del Pont d'Armentera, en las Ordres, que es Sí. uno de los grandes formadores de agricultura biodinámica actualmente aquí en Cataluña. Tiene una uva increíble y sabe muy bien lo que hace. Simplemente intento interpretar qué vino puedo hacer por las realidades a las que queremos atender. Claro. Obviamente habría vinos para gustos colores, ¿no? Y lo mismo con los otros. Como por ejemplo Ana Serra es la pareja de Toni Carbó. Sí, vamos a verlo, yo ¿no? no les voy a decir nunca si son unos maestros de lo que hacen, ¿no? Entonces ahí no me pongo. Puedo decir, mejor hagas... Bueno, tu opinión, ¿no? Sí, haz Eso un sí. charelo mejor que una garnacha con no sé qué, tal vez, nos encajaría más, pero no como estilo de vino. Está bien, ¿eh? Esta idea. Es más rico, porque es un fruto, es un trabajo de muchas personas Claro. y es muy humano. Sí, ¿no? No es centrarte solo en tu zona y tal, sino, Mm. bueno, puntos de vista de cada uno y... está Eso, bien. eso mismo. Y bueno, y tiene su trabajo, su desgaste, porque Claro, ¿cómo lo combinas, no? combinarlo y sobre todo tomar decisiones en conjunto, también tienes que encontrar un punto de trabajarte tú, El por qué, ¿no? el No por vas a qué, decir- ver que el otro, o sea, el diferente, bueno, es normal, es normal. Entonces aquí Cuando trabajas en equipo es que... es eso. ¿Y cómo quedáis? ¿Quedáis en algún punto? ¿O cuando son esas reuniones? ¿No se mantiene gracia? Quedamos, sí, es buena pregunta. Bueno, yo como parte creativa tengo mucha libertad, me muevo, tenemos los vinos del Penedès los hacemos en una bodega alquilada que se dedican a alquilar espacios en Font-rubí, Ujú. y voy ahí, gestiono teléfono, coche, con el chaval que lo hace, el Martí, que es una maravilla, me llevo muy bien. Está bien. Y se va generando ya una dinámica que cada vez lo hace más fácil, ¿eh? Claro. Porque hay un rodaje y Qué bueno. Y volviendo al proyecto personal del Backing Boss y todo esto, ¿qué? ¿Esto tardará mucho? ¿Estás a punto? ¿O cómo? No, lo tengo el vino ya hecho. He hecho una colaboración con David Pujol Cargol, Ujú. ¿vale? Es una parte importante de blanco de Macabeo ¿Sí? y una parte... O sea que habéis hecho una fusión. Sí, lo típico vino de pagés, Muy que bien. hay mezcla de variedades. Ujú. Y hemos hecho un clarete o un vi vermell Ujú. de Macabeo y tintas de l'Empordà. Vale. Y está súper bien. He hecho la prueba en casa, de ir bebiendo, comiendo y tal. ¿De cuántos serán? 3 litros. 3 litros. 4 botellas de vino. 4 botellas de vino natural a un precio inferior a 4,5 € la botella. Hostia. Si yo- Ya lo tenéis todo gestionado para el tema, Lo tengo el enfocado... tema cajas y todo esto como... Estoy haciéndolo ahora. Estás Estoy haciendo- haciéndolo antes ahora. cuando no hemos visto, Sí, ¿no? sí, Estabas estoy ya ahora ahí. como combinando, enfocando tal, porque es algo nuevo y me gustaría, pues, cuando haces las cosas me gusta que si la base está bien estructurada, Claro. después se desenvolupa de forma muy armoniosa. Si todo es un poco está mal calculado después, No, mucho mejor. Sí, porque al final la tendencia del vino es esto, ¿no? Poder ir cambiando, porque el vino no estará bueno igual. sí, ¿No? veo opciones. Yo cuando me hablan de vino, yo veo, es que para gustos colores, Claro. hay necesidades de consumo diario, hay necesidades de consumo elitista de más de años. Hay vinos, estos vinos seguramente están mejor ahora que tienen un año o dos, y seguramente en 4 años estarán en su momento álgico. Claro. Entonces esto tiene un mercado, ¿vale? Pero hay gente, vecinos, amigos, que tal vez este vino no les interese porque sus posibilidades económicas o sus gustos no están para consumir este formato de vino. Y tienen pues toda su razón de existir y consumir otro vino. Si mi visión es que hay gente que necesita un formato de vino, gente que tiene unas uvas
que están devaluadas y lugares donde no hay nada que les llene este espacio vital de necesidad, pues yo creo que es interesante. Claro, es que va a llegar a más gente, ¿no? De alguna manera, porque el vino parece que sea eso, ¿no? Más, Se tiene que trabajar para aumentar el consumo de vino. Claro. No porque se beba más, es que ha bajado tanto y se ha vuelto una bebida tan elitista que al final veo gente que no bebe por complejo, o que compran las botellas por quedar bien, por hacer un regalo, no porque tengan dentro, filosofía de que hay dentro. No, es que mira, y claro, se ha puesto todo a un nivel tan alto que mucha gente se siente insegura. Sí. Y el hecho de no, toma, bebe, nada, es un vino, ya está. Vino de Ampurdá que se hace con esta procedencia, esto sí, que haya procedencia, que haya claridad de cómo se hace y desde dónde se hace. Ostras, es que es un alimento. Claro. Con moderación, yo lo veo como volver a poner el vino como un alimento en la vida de las personas en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo. Sí, sí, es que es así. Es que al final el vino parece eso, ¿no? Que el tema sobre todo los jóvenes, lo fácil es tomar una cerveza porque y lo parece económico, eso, ¿no? Que y lo económico. Y parece Para que ellos. el vino sea, ostras, no, que no sé. Y realmente al final es que te guste y que, bueno, pues que hay una filosofía buena, ¿no? Detrás. Y sobre todo eso, que te guste y que haya una consumición, no sé, que se consuma, ¿no? Sí, sí. Y ya no te hablo no te hablo del format purró. Claro, ¿Tú sabías cuántas cantidades diferentes de purrons existían? Había un purró que le podías meter hielo para enfriar el vino. Había purró que tenía el broc. ¿Ah, sí? Súper largo para dar, el jefe de la casa daba de beber a los... Ah, qué bueno. A distancia. Yo me acuerdo de mi abuelo allá, había, sí, esto sí, tío, pero todos estos esto tipos es no, cultura, ¿sabes? Se ha Todo esto perdido. se ha perdido. Bueno, pero se ha perdido, pero como hemos iniciado la conversación diciendo que el ser humano va a modas, pues yo estoy seguro que esto puede volver, aunque sea una moda... de otra volada, pero que ¿Por qué no? Te juntas con 4, te pones tu purró y... es ¿no? que es increíble. Yo el otro día viví con... Ostras, es que te cambia, ¿eh? O sea, alto, ¿eh? Como, sabes Sí, que... sí. Ostras, ¿no? Hasta que te manchas y todo, ¿no? Y Bueno, es recuperar todo, ¿no? Lo que hablamos, recuperar lo pasado, ¿no? Qué bueno. Pero con una visión moderna. Claro. Es que tienes que tener... o sea, lo del pasado, pero que el vino de pagès no sea un vino que se pica en una semana, que es fuerte, Claro. que es alcohólico, que es rústico. Y darle un toque moderno, comunicarlo bien, hacerlo actual, pero que nos ayude a preservar nuestros orígenes. Claro, porque parece que a veces hablas con alguien, ¿no? Recupero lo del pasado y dices, hostia, pero claro, lo que dices, si es con una visión moderna, ¿no? De alguna manera estás intentando mejorar lo que en su momento a lo mejor veías que tenía carencias, ¿no? O tenía más tecnología. O no había más tecnología. Qué bueno, Salvador. Pues, si quieres, no sé, ¿quieres añadir alguna cosa más? Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de pero mucho. No sé, yo... Mi resumen que a veces... es que lo tengo... ya te digo, cerrar, tener mucho en cuenta que la visión es intentar hacer las cosas que siento que puedo hacer, pero dándole una visión que pueda beneficiar o aportar algo al mundo. Tienes una pregunta general que siempre... Sí, esa la tengo clara, ¿eh? Era por si quería añadir algo más. Siempre hacemos una pregunta para general, pero no es... ¿qué representaría el vino para ti? ¿Qué representaría el vino? ¿Qué representa El vino para mí es un miembro más de la familia. Muy bien. Es un alimento. Así general Es un alimento. Es como Sí. para mí el aceite, los frutos secos, el vino, son alimentos que forman parte de mi vida diaria. Es un alimento. Es un trocito del lenguaje de una tierra y de una cultura. Y cada espacio de la vieja Europa, del nuevo mundo, lo puede representar de forma súper clara.
Qué bueno. Mm. Salvador Batlle, ha sido un placer. Igualmente, el Muy placer es grande. mío. Salud. Salud. Muchas gracias.